Hola a todos. Hoy les voy a hablar de la construcción de la Estatua de la Libertad. Acompáñame. ¿Sabían que la Estatua de la Libertad estuvo a punto de quedarse sin cuerpo? ¿Y que un brazo gigante estuvo solo, parado en un parque de Nueva York durante 6 años, mientras nadie sabía si el resto del monumento se construiría jamás? Esta es la historia real de cómo un símbolo de libertad casi se convirtió en la mayor vergüenza pública de Francia y Estados Unidos. 11 años de mentiras políticas, ingeniería al límite, dinero que no llegaba y un final que cambió la silueta de América para siempre. Quédense, porque al final les voy a contar el secreto que ocultaron en la antorcha original y que casi nadie conoce. Vamos a empezar por donde casi nadie empieza. Esto no nació como un regalo espontáneo de amistad, nació de la culpa, la política y el ego de un solo hombre. Francia, 1865. El país acababa de salir humillado de una guerra, no la suya, la de Estados Unidos. Un grupo de intelectuales franceses, liberales, antimonárquicos, veía en la victoria del norte sobre el sur una validación de sus propias ideas: la república, la abolición, la libertad como sistema político. Entre ellos estaba un historiador y político llamado Édouard de La Volaille. La Volaille no era escultor, no era ingeniero, no era arquitecto, era un profesor obsesionado con una idea: construir un monumento que celebrara la amistad franco-estadounidense y, de paso, le recordara a Napoleón III, el emperador que gobernaba Francia en ese momento, que la república seguía viva como ideal. Era básicamente propaganda política disfrazada de regalo diplomático. En una cena en su casa, en 1865, La Volaille lanzó la idea frente a un joven escultor llamado Frédéric Auguste Bartholdi. Bartholdi tenía 31 años, ambición desbordante y una fascinación casi enfermiza por las estatuas colosales. Había viajado a Egipto, había visto el coloso de Memnón, había soñado con esculturas tan grandes que pudieran verse desde el mar. De hecho, antes incluso de pensar en Estados Unidos, Bartholdi había intentado convencer al gobierno egipcio de construir un faro colosal en forma humana en la entrada del Canal de Suez. Una figura gigante sosteniendo una antorcha para guiar a los barcos por la noche. El proyecto egipcio fue rechazado por falta de presupuesto, pero la idea central, una mujer colosal con el brazo en alto sosteniendo una luz, nunca desapareció de su cabeza. Simplemente esperó al lugar correcto. Esa noche, en la cena con La Volaille, algo encajó definitivamente. Pero hubo un problema inmediato. Napoleón III no tenía ningún interés en financiar un monumento que glorificara la República que él mismo había aplastado. El proyecto se quedó congelado. Durante años, Bartholdi siguió esculpiendo bustos, monumentos menores, encargos pequeños, pero la idea de la estatua gigante nunca lo abandonó. 1870. Francia entra en guerra contra Prusia. Y pierde mal. Napoleón III es capturado, el Segundo Imperio colapsa y por fin se proclama la Tercera República Francesa. De repente, el sueño republicano de La Volaille ya no era una fantasía de café, era el sistema político real del país. Y aquí está el primer giro que casi nadie cuenta. La estatua no se diseñó pensando en darle un regalo a América. Se diseñó pensando en consolidar una idea política en Francia, usando a Estados Unidos como espejo y como excusa. Bartholdi viajó a Nueva York en 1871, oficialmente para explorar oportunidades artísticas. En realidad, iba a buscar el lugar exacto donde plantar su obsesión. Y lo encontró cuando su barco entró a la bahía de Nueva York y pasó frente a una pequeña isla con forma de estrella, ocupada por un fuerte militar abandonado, Bedloe's Island. En ese momento, según escribió él mismo, supo que ahí iría su estatua. Había un solo problema, un problema enorme que se repetiría una y otra vez durante los siguientes 15 años. Nadie tenía dinero para esto. Bartholdi y La Volaille diseñaron una estrategia que en papel parecía elegante. Francia pagaría la estatua, Estados Unidos pagaría el pedestal. 2 países, 2 responsabilidades, un monumento compartido. En la práctica fue una bomba de tiempo, porque ningún gobierno, ni el francés ni el estadounidense, puso un centavo público directo. Todo dependía de donaciones privadas, comités de caridad, rifas, eventos sociales, una financiación tan frágil que en cualquier momento podía colapsar.
y empezó a colapsar casi de inmediato. En 1875 se fundó oficialmente la Unión Franco-Americana para recaudar fondos en Francia. El costo estimado de la estatua, cerca de 400.000 francos, una cifra astronómica para una colecta privada. Bartholdi necesitaba algo más que buena voluntad. Necesitaba demostrar que la estatua era posible técnicamente, no solo emocionalmente. Y ahí aparece el segundo nombre que cambiaría la historia de este proyecto para siempre. Un ingeniero. Uno que años después construiría la torre más famosa del mundo. Pero, antes de llegar a él, tenemos que hablar del problema que casi nadie resuelve en estos documentales. ¿Cómo se construye algo tan grande que ni siquiera cabe en un taller? Bartholdi no podía esculpir la estatua como una pieza sólida de metal. Sería absurdamente pesada, imposible de transportar, imposible de levantar. Así que recurrió a una técnica que él mismo dominaba desde sus trabajos anteriores, la repoussé, una técnica de martillado de láminas de cobre extremadamente finas, de apenas 2.4 milímetros de grosor, sobre moldes de madera. Imaginen esto. La piel de la Estatua de la Libertad es más fina que 2 monedas apiladas. Toda su imponencia visual depende de moldes de yeso construidos primero a pequeña escala, luego ampliados y ampliados otra vez hasta llegar al tamaño real. Un proceso de multiplicación geométrica donde cualquier error mínimo en el modelo pequeño se convertía en un desastre gigantesco en la versión final. Pero láminas de cobre martilladas no se sostienen solas. Necesitaban un esqueleto. Y aquí es donde el proyecto estuvo a punto de fracasar técnicamente antes de fracasar económicamente. El primer ingeniero a cargo del esqueleto interno fue Eugène Viollet-le-Duc, un arquitecto célebre por restaurar catedrales góticas. Su plan original era llenar el interior de la estatua con arena compactada para darle estabilidad. Una solución casi medieval para un problema completamente moderno. Viollet-le-Duc murió en 1879 y con su muerte, el proyecto perdió no solo a su ingeniero, sino también su plan estructural completo. Bartholdi tuvo que encontrar un reemplazo, rápido, antes de que la financiación, ya frágil, se evaporara por completo. El nuevo encargado fue Gustave Eiffel, ¿sí? El mismo nombre que después pondría una torre de hierro en el centro de París. Eiffel descartó por completo la idea de la arena. Propuso algo radicalmente distinto, una torre central de hierro forjado como una columna vertebral, de la cual colgaría una red de barras secundarias conectadas a la piel de cobre mediante anclajes flexibles. ¿Por qué flexibles? Porque Eiffel entendió algo que pocos en ese momento comprendían sobre estructuras gigantes. El cobre y el hierro se expanden y contraen a ritmos distintos con el calor y el frío. Si los hubiera fijado rígidamente, la estatua se habría desgarrado lentamente con cada cambio de estación. En cambio, diseñó un sistema que permitía que la piel respirara sobre el esqueleto sin romperse. Esta misma lógica de torre de hierro, esta misma obsesión por resistir el viento sin romperse, sería la base conceptual que Eiffel perfeccionaría una década después en su torre parisina. La Estatua de la Libertad fue, en cierto sentido, el laboratorio donde nació la Torre Eiffel. Y hay un detalle que casi ningún documental menciona. Eiffel no solo diseñó la torre central de hierro, tuvo que resolver un problema que ningún ingeniero había enfrentado antes a esa escala exacta: calcular cómo reaccionaría una estructura de 46 metros de altura frente al viento abierto del Atlántico, sabiendo que la estatua no tendría edificios alrededor que la protegieran, sino que quedaría completamente expuesta en medio de la bahía de Nueva York. Sus cálculos de resistencia al viento, hechos a mano, sin computadoras ni software de ningún tipo, fueron tan precisos que la estructura interna apenas necesitó refuerzos importantes durante más de 100 años de exposición constante a tormentas, huracanes y nevadas. Mientras Eiffel resolvía la estructura, Bartholdi necesitaba dinero urgentemente, en ambos países, y tomó una decisión audaz:
En lugar de esperar a tener la estatua completa, terminó primero el brazo derecho, el que sostiene la antorcha, y lo envió a Estados Unidos en 1876 para exhibirlo en la exposición del centenario en Filadelfia. La gente podía subir por una escalera interior hasta la plataforma de la antorcha y observar la ciudad desde ahí. Fue un éxito de público y un fracaso de recaudación. La gente pagaba por la novedad de subir, no por donar a una causa abstracta llamada estatua completa en el futuro. Después de Filadelfia, el brazo se trasladó a Nueva York, a Madison Square Park, y ahí se quedó, solo, sin cuerpo, sin cabeza, sin torso. Durante 6 años, entre 1877 y 1882, los neoyorquinos caminaban junto a un brazo gigante de cobre clavado en la tierra sin saber si algún día tendría el resto del cuerpo. La prensa empezó a burlarse abiertamente. Algunos periódicos sugerían que el proyecto completo jamás se terminaría, que Francia estaba regalando promesas, no estatuas. El comité estadounidense encargado del pedestal apenas lograba recaudar fondos. Mientras tanto, en Francia, las rifas, loterías y eventos de caridad avanzaban con una lentitud insoportable. Y entonces llegó el momento donde el proyecto entero estuvo literalmente a punto de morir por falta de dinero. No en Francia, en Estados Unidos. Para 1882, Francia ya había completado buena parte de la estatua. Las láminas de cobre se ensamblaban en un taller en París frente a los ojos de cualquiera que pasara por la calle. Una cabeza gigante asomándose entre los techos de la ciudad como un fantasma de cobre observando el tráfico parisino. Pero en Nueva York, el pedestal, la base de granito diseñada por el arquitecto Richard Morris Hunt, ni siquiera tenía fondos suficientes para comenzar su construcción. El comité estadounidense había recaudado apenas una fracción de los $250,000 necesarios. El Congreso de Estados Unidos se negó una y otra vez a destinar fondos federales. Argumentaban que un monumento no era responsabilidad del gobierno central, sino de la ciudad que lo recibiría. Nueva York, por su parte, se negó a pagarlo con dinero municipal, alegando que ya había compuesto el terreno en Bedloes Island y que el resto correspondía a donantes privados. Otras ciudades, como Boston y Filadelfia, vieron la oportunidad perfecta para humillar a Nueva York. Ofrecieron públicamente recibir la estatua en su lugar si la ciudad no conseguía el dinero a tiempo. Era una humillación pública en tiempo real, retransmitida en los periódicos día tras día. Francia estaba terminando su parte del trato con disciplina casi militar, y Estados Unidos parecía no querer ni siquiera intentar la suya. Y aquí está el bucle que les prometí al principio. ¿Cómo se resolvió esto? ¿Quién metió la mano al bolsillo cuando ni el gobierno ni los millonarios quisieron hacerlo? La respuesta no vino de Washington, vino de un periódico y de cientos de miles de personas comunes que jamás imaginaron que terminarían siendo, literalmente, los verdaderos constructores de la base del monumento. Joseph Pulitzer, dueño del periódico New York World, vio en esta crisis algo que nadie más había visto, una oportunidad para demostrar el poder de la gente común frente a la indiferencia de los ricos y el gobierno. En marzo de 1885, Pulitzer publicó una campaña directa. Pidió a sus lectores que donaran, sin importar cuán pequeña fuera la cantidad. Prometió publicar el nombre de cada donante sin importar si daba $1 o 50 centavos. Y la gente respondió. Niños donaron sus ahorros guardados en alcancías. Obreros donaron monedas sueltas que sacaban del bolsillo después de turnos de 12 horas. Inmigrantes recién llegados, que apenas tenían para sobrevivir su primer invierno en un país nuevo, donaron porque entendían exactamente lo que significaba esa estatua para ellos. No era un adorno decorativo en una bahía lejana, era una promesa concreta. La misma promesa que muchos de ellos habían cruzado el océano para alcanzar. Pulitzer publicaba listas enteras de nombres, día tras día en columnas diminutas. El panadero que dio 25 centavos, la maestra que dio $1, el grupo de niños de una escuela que reunió entre todos 40 centavos. Esa visibilidad pública,
Ese reconocimiento de gente común impreso en tinta junto a los nombres de millonarios se convirtió en su propio motor de contagio social. En 5 meses, Pulitzer recaudó más de $100,000, provenientes de más de 120,000 personas. La mayoría de las donaciones eran de menos de $1. El pedestal, finalmente, tenía financiación completa. Mientras tanto, en Francia, la estatua ya estaba terminada y desmontada en 350 piezas individuales, empacadas en 214 cajas de madera, listas para cruzar el Atlántico. El 21 de junio de 1885, el barco francés Isère zarpó hacia Nueva York cargando la estatua desmontada. Casi se hunde en el camino. Una tormenta severa en el Atlántico puso en riesgo todo el cargamento. Si ese barco se hubiera hundido, 11 años de trabajo habrían desaparecido en el fondo del océano. Pero el Isère llegó. El 17 de junio de 1885, antes incluso de que el pedestal estuviera terminado, las piezas comenzaron a esperar en Bedloe's Island. La construcción del pedestal de granito se completó en abril de 1886, y entonces comenzó la fase final, el ensamblaje. Cientos de trabajadores, usando andamios, grúas manuales y una precisión casi quirúrgica, comenzaron a unir las 350 piezas de cobre sobre el esqueleto de hierro de Eiffel, como un rompecabezas gigantesco de proporciones nunca antes intentadas en la historia de la ingeniería moderna. El proceso tomó solo 4 meses. Comparado con los 11 años anteriores de retrasos, crisis y financiación fallida, fue sorprendentemente rápido, porque finalmente todas las piezas del rompecabezas, técnicas, políticas y económicas, estaban resueltas al mismo tiempo. Y ahora, el bucle que abría al inicio del video, el secreto de la antorcha. La antorcha original que sostiene la Estatua de la Libertad no era de cristal traslúcido como la que muchos imaginan hoy. La antorcha de 1886 tenía pequeñas ventanas de vidrio recortadas directamente sobre la llama de cobre, pensadas para que una luz interior se filtrara hacia afuera por la noche. Pero el diseño nunca funcionó bien. Filtraba agua de lluvia hacia el interior de la estatua, oxidando lentamente la estructura desde dentro durante décadas, sin que nadie lo notara completamente hasta reparaciones mucho más tardías. Es decir, la estatua que se inauguró en 1886 ya llevaba desde el primer día una falla silenciosa, escondida en lo más alto de su diseño. Un pequeño defecto físico, invisible desde la bahía, dentro del símbolo más visible de un país entero. El 28 de octubre de 1886, frente a una multitud masiva, barcos, desfiles y discursos interminables, se develó oficialmente la Estatua de la Libertad. El propio Bartholdi, desde lo alto de la cabeza de la estatua, soltó una bandera francesa como señal para retirar el velo que cubría el rostro. Habían pasado 11 años desde la fundación de la Unión Franco-Americana. Un escultor obsesionado, un ingeniero visionario que después construiría una torre en el corazón de París, y a las monedas sueltas de cientos de miles de personas comunes que jamás aparecerían en ningún libro de historia con su nombre propio, pero que hoy, sin saberlo, son tan responsables de esa estatua como cualquier político o cualquier rey. Suscríbete si quieres ver más historia contada como realmente pasó. Tu apoyo me anima a seguir. Gracias por ver. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!